Muchos creyentes dedican tiempo a la oración, pero se encuentran preguntándose por qué sus palabras parecen no obtener los resultados esperados. ¿Por qué algunos experimentan milagros mientras otros continúan esperando sin ver cambios? Hay un misterio profundo que permanece oculto para muchos acerca del verdadero poder que encierra la oración. Un poder que va mucho más allá de simplemente presentar nuestras peticiones a Dios. Este poder, cuando es liberado correctamente, tiene la capacidad de transformar vidas, derribar barreras y desatar la obra del Espíritu Santo de una manera que pocos han llegado a comprender. Hoy quiero revelarte cómo puedes acceder a esta dimensión extraordinaria de la oración. Cómo tus palabras pueden convertirse en herramientas para mover montañas y permitir que el obrar divino se haga manifiesto en cada área de tu vida. Prepárate para descubrir principios que renovarán tu fe y revolucionarán tu forma de orar. Este conocimiento puede cambiarlo todo, llevándote a un nivel más profundo de intimidad con Dios y permitiéndote ser testigo de su poder sobrenatural de una forma que nunca imaginaste posible. Antes de avanzar, quiero invitarte a reflexionar sobre lo siguiente. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas experimentan respuestas impactantes a sus oraciones, mientras que otras parecen orar sin obtener ninguna evidencia de intervención divina? Este no es un tema trivial, y la respuesta se encuentra en una verdad poderosa que ha pasado desapercibida para muchos. Esta verdad no radica únicamente en pedirle algo a Dios, sino en algo mucho más profundo: la capacidad de declarar su voluntad y sus promesas con fe inquebrantable. Cuando oramos, no estamos simplemente hablando al aire ni haciendo una lista de deseos. Estamos participando en un diálogo espiritual con el Creador del universo, donde nuestras palabras tienen un peso extraordinario. La Escritura nos dice en Proverbios 18:21 que la lengua tiene poder sobre la vida y la muerte, y esta declaración no podría ser más real. Al proclamar las promesas divinas, estamos liberando el poder de Dios en el ámbito espiritual, haciendo que su voluntad se haga tangible en el mundo natural. Hoy quiero mostrarte cómo puedes activar ese poder en tus oraciones, pasando de una fe pasiva a una declaración activa que transforma realidades. Tal vez has escuchado a personas decir: yo rezo, yo oro, pero al mismo tiempo quejarse de que nada en sus vidas parece cambiar. Este es un problema común que afecta a muchos, y la razón detrás de esto radica en una falta de comprensión sobre el verdadero propósito y poder de la oración. Pedir, aunque es parte de nuestra comunicación con Dios, no lo es todo. Muchos oran como si estuvieran lanzando una petición al azar, esperando que quizás Dios, en su infinita misericordia, decida responder. Sin embargo, la oración que realmente mueve montañas y desata milagros no se basa en deseos inciertos o expectativas vagas, sino en una proclamación audaz de las promesas que Dios ya nos ha dado. Piensa en esto por un momento. Tal vez estés enfrentando una situación que parece inamovible, como un desafío financiero abrumador, un problema familiar desgarrador o una batalla de salud que parece perdida. En medio de estas pruebas, oras, ruegas, suplicas con todas tus fuerzas. Pero, ¿has considerado que lo que podría estar faltando no es más intensidad en tus ruegos, sino la decisión de levantarte y declarar con fe que la victoria ya es tuya? Este es el secreto que distingue a los héroes de la fe que encontramos en la Biblia. Ellos no solo pedían a Dios, sino que declaraban con valentía las promesas de su palabra, profetizando sobre sus circunstancias y anticipando el cumplimiento del obrar divino. Un ejemplo poderoso de esta verdad lo encontramos en la historia de Josué y la caída de los muros de Jericó. Dios
No le dijo a Josué que simplemente pidiera que los muros se derrumbaran. En lugar de eso, le dio instrucciones claras. Debía marchar alrededor de la ciudad durante 7 días y luego, en el momento indicado, gritar con fe. Fue ese grito, una declaración de confianza total en lo que Dios había prometido, lo que provocó la caída de las murallas. Josué 6:15. El milagro ocurrió no porque el pueblo suplicara, sino porque obedecieron y proclamaron la victoria antes de verla con sus propios ojos. De manera similar, David, cuando se enfrentó al gigante Goliat, no simplemente pidió a Dios que interviniera por él. En lugar de eso, con una fe audaz, declaró ante el enemigo y ante todo el ejército filisteo: «Yo te venceré en el nombre del Señor de los ejércitos». 1 Samuel 17:45. Estas palabras, cargadas de fe y confianza, prepararon el escenario para que el milagro tuviera lugar. Fue la proclamación de David lo que activó el poder de Dios, y el resultado fue la derrota del gigante. Ahora reflexiona. ¿Cuál es el muro que necesitas derribar en tu vida? ¿Qué gigante estás enfrentando? Tal vez has estado orando y rogando sin cesar, pero lo que podría estar faltando es declarar, con la autoridad que Dios ya te ha dado, que la victoria es tuya en Cristo. Jesús mismo nos enseñó este principio en Marcos 11:23, diciendo: «Si alguien dice a este monte, quítate y arrójate al mar, y no duda en su corazón, sino que cree que sucederá, le será hecho». Fíjate en que no dijo, pide que el monte se mueva, sino di. Esta es la clave: usar la autoridad que Dios ya ha depositado en ti, permitiendo que el Espíritu Santo actúe a través de tus palabras de fe. La Biblia es clara cuando nos enseña que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Salmo 22:3. Esto significa que cuando declaramos su poder y magnificencia, creamos un ambiente espiritual donde el Espíritu Santo puede obrar con libertad. No se trata de si el milagro ocurrirá o no, sino de cuándo sucederá. Cuando nuestras palabras reflejan una fe activa y firme, el Espíritu Santo comienza a moverse de manera poderosa, transformando las circunstancias que enfrentamos. Sin embargo, para muchos, este concepto puede resultar desafiante, especialmente si han pasado toda su vida orando solo con súplicas y esperando que Dios haga todo por ellos. Imagina por un momento el impacto que tendría en tu vida cambiar ese enfoque. Piensa en lo que sucedería si, en lugar de limitarte a pedir, comenzaras a declarar con convicción lo que Dios ya ha prometido en su palabra. El poder de Dios ya está en ti, y tus palabras pueden desatarlo para abrir puertas en el ámbito espiritual que ni siquiera sabías que existían. Cuando tomas la decisión de declarar victoria, en lugar de simplemente pedir auxilio, estás haciendo algo más que un acto de fe. Estás posicionándote en la voluntad de Dios, alineándote con su propósito eterno y abriendo el camino para que lo imposible se haga realidad. Esto no es una posibilidad incierta, es una certeza garantizada. Dios ya ha prometido que estará contigo, que nunca te abandonará y que su poder está disponible ahora mismo, en este preciso instante. Cuando oras con esa certeza, con esa confianza inquebrantable, el Espíritu Santo comienza a actuar en tiempo real, trayendo soluciones, sanidad, provisión y restauración. Tu boca, cuando declara con fe, se convierte en la llave que abre las puertas del cielo. Una vez que comprendes el poder de tus palabras y cómo las declaraciones de fe pueden abrir puertas en el mundo espiritual, hay un nivel aún más profundo que muchos desconocen: el papel activo del Espíritu Santo en nuestras oraciones. Él no es un simple espectador mientras tú oras, esperando que encuentres las palabras correctas. En realidad, el Espíritu Santo está constantemente intercediendo por ti, incluso cuando no sabes qué decir o cómo expresarlo. Esto es algo que la Biblia nos revela claramente en Romanos 8:26.
El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como conviene, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Piénsalo por un momento. Cuando te sientes perdido en la oración, cuando las palabras no fluyen y el peso de la situación parece abrumador, el Espíritu Santo está allí, interpretando tus más profundos anhelos y transformándolos en oraciones poderosas, alineadas con la voluntad perfecta de Dios. Incluso en tus momentos de mayor debilidad, Él está trabajando a tu favor, compensando tus limitaciones humanas y trayendo precisión divina a tus peticiones. Esto significa que nunca oras solo. El Espíritu Santo está contigo, llevando tus necesidades directamente al trono de Dios. Un ejemplo claro de esta intercesión lo vemos en la historia de Moisés. Cuando el pueblo de Israel pecó gravemente al adorar el becerro de oro, Moisés se puso en la brecha por ellos, clamando a Dios por su misericordia. Éxodo 32. En esa situación desesperante, Moisés se convirtió en un mediador entre Dios y el pueblo, pidiendo perdón por sus pecados. De la misma manera, el Espíritu Santo intercede por nosotros todos los días, incluso cuando nuestras acciones merecerían juicio. Su constante intercesión nos trae gracia, misericordia y la posibilidad de un nuevo comienzo. Quizás has pasado por momentos en los que sentiste que tu oración era insuficiente o que simplemente no podías expresar lo que llevabas en el corazón. Sin embargo, el Espíritu Santo toma esas oraciones incompletas, aquellas que parecen balbuceos, y las convierte en intercesiones llenas de poder. Él no solo intercede, sino que también te guía en cómo orar. Hay momentos en los que, al comenzar a orar por algo, sientes una dirección clara, una certeza en tu espíritu sobre qué pedir. Esa es la obra del Espíritu Santo, quien conoce perfectamente la voluntad de Dios para tu vida y alinea tus palabras con ese propósito divino. Este papel del Espíritu Santo no solo amplifica el impacto de tus oraciones, sino que también transforma tu manera de acercarte a Dios. So good, so good, so good. New markdowns up to 70% off are at Nordstrom Rack stores now. Fresh kicks, spring tops, new dresses. There's always a score. I mean, the denim section is unreal. Why do I rack? All the dresses. I always find something amazing. Head to your Nordstrom Rack store to find can't-miss deals on all the spring things. Great brands, great prices. That's why you rack. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever find yourself playing the budgeting game? Well, with the Name Your Price tool from Progressive, you can find options that fit your budget and potentially lower your bills. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Not available in all states. Cuando entiendes que no estás solo, que tienes un intercesor divino que está a tu lado, tu confianza en la oración se renueva. Incluso cuando las palabras no llegan, el Espíritu Santo está trabajando en el ámbito espiritual de formas que no puedes imaginar, trayendo consuelo, fuerza y dirección a cada área de tu vida. Ahora que comprendes el papel activo del Espíritu Santo en la oración, es importante profundizar en otro aspecto transformador: la gratitud. Pocos se detienen a reflexionar sobre cómo la gratitud puede impactar el ámbito espiritual y abrir puertas que parecían cerradas. La Biblia es clara al respecto, pues en 1 Tesalonicenses 5:18 se nos instruye: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Este versículo no es solo un consejo, es una clave espiritual que activa el mover de Dios de formas sorprendentes. La gratitud no consiste únicamente en dar gracias cuando todo va bien, sino en adoptar una actitud de agradecimiento que trascienda las circunstancias, incluso las más adversas. Es un acto de fe que declara:
Confío en Dios, incluso en medio de la tormenta. Este principio tiene un poder que a menudo pasa desapercibido, pero que puede cambiar por completo nuestra experiencia espiritual. Elegir ser agradecidos no es ignorar los problemas, es proclamar que Dios es más grande que cualquier dificultad. Un ejemplo impresionante de este principio se encuentra en la historia del rey Josafat y el pueblo de Judá en 2 Crónicas 20. Rodeados por ejércitos enemigos que los superaban en número y poder, Josafat tomó una decisión audaz. En lugar de rendirse al miedo, instruyó al pueblo a alabar a Dios y a dar gracias antes de la batalla. Mientras marchaban hacia un enfrentamiento que parecía perdido, cantaban: «Dad gracias al Señor, porque su amor es eterno». El resultado: Dios confundió a los enemigos, haciendo que se destruyeran entre sí. Judá no tuvo que luchar. La victoria fue completamente obra de Dios, desatada por la gratitud y la alabanza. Tal vez te preguntes, ¿cómo puedo agradecer antes de ver el milagro? ¿Qué impacto puede tener eso en mi vida? La respuesta radica en entender que la gratitud no es solo una reacción, sino una declaración profética. Al agradecer, estás diciendo: confío en que Dios ya está actuando, incluso si mis ojos aún no pueden verlo. Es un acto que libera el mover del Espíritu Santo y transforma la atmósfera a tu alrededor. Considera cómo Jesús, antes de resucitar a Lázaro, agradeció a Dios: «Padre, te doy gracias porque me has escuchado». Juan 11:41. Esta acción muestra que la gratitud precedió al milagro. Jesús no esperó a que Lázaro saliera de la tumba para dar gracias. Lo hizo antes, demostrando que la gratitud no solo reconoce lo que Dios ha hecho, sino que también anticipa lo que está por venir. Este principio se aplica a nuestras vidas hoy. Si estás esperando una respuesta divina, empieza por agradecer. Al hacerlo, preparas el terreno espiritual para que el milagro ocurra. La gratitud no solo transforma las circunstancias externas, sino también tu corazón. Cambia tu enfoque del problema a la promesa, fortaleciendo tu fe y alineándote con la voluntad de Dios. Incluso en momentos de espera o dificultad, elegir agradecer es una señal de confianza total en el Señor. Y cuando combinas la gratitud con la fe, el Espíritu Santo comienza a moverse de maneras que trascienden lo natural. El poder de la gratitud también se manifiesta en nuestra relación diaria con Dios. No se trata solo de una actitud puntual durante una crisis, sino de un estilo de vida. Cuando adoptas la gratitud como un hábito constante, comienzas a experimentar un nivel más profundo de comunión con el Espíritu Santo. Cada acción de agradecimiento es como un acto de alabanza que invita al Señor a intervenir en tus circunstancias. Esto no significa ignorar el dolor o las dificultades, sino reconocer que incluso en medio de ellas, Dios sigue siendo soberano. A veces, la gratitud puede parecer una tarea difícil, especialmente cuando enfrentas situaciones que parecen insuperables. Tal vez estés atravesando un desafío financiero, una relación rota o una enfermedad que consume tus fuerzas. En esos momentos, la gratitud no surge naturalmente, pero es precisamente cuando tiene mayor poder. Es en esas circunstancias que elegir agradecer a Dios se convierte en una declaración de fe profética, una proclamación de que confías en su fidelidad y en su capacidad para transformar lo imposible. Piensa en el ejemplo de Daniel, quien, a pesar de enfrentar una amenaza directa contra su vida, no dejó de orar y agradecer a Dios. En Daniel 6:10 leemos que, aún después de que se decretó que nadie podía orar a ningún dios que no fuera el rey, Daniel se arrodilló 3 veces al día como acostumbraba, dando gracias a Dios. Su gratitud no dependía de sus circunstancias, más bien era una respuesta a su fe inquebrantable en la soberanía divina.
El resultado, Dios cerró la boca de los leones y convirtió una situación destinada a ser su fin en un poderoso testimonio de su gloria. La gratitud también nos prepara para recibir más de lo que Dios tiene para nosotros. A medida que agradeces por lo que ya has recibido y por lo que aún está en camino, estás activando el mover del Espíritu Santo en áreas de tu vida que ni siquiera sabías que necesitaban transformación. No se trata solo de palabras, sino de una postura del corazón que dice: Señor, confío en ti, incluso cuando no entiendo el camino. Esta actitud abre puertas en el ámbito espiritual y crea un ambiente donde los milagros se convierten en una expectativa, no en una excepción. Quizás has estado esperando algo de Dios durante mucho tiempo. Has orado, ayunado y clamado, pero la respuesta aún no ha llegado. Puede ser que el ingrediente faltante en tu oración sea precisamente la gratitud. Comienza a agradecer ahora mismo, no solo por lo que Dios ya ha hecho, sino por lo que está por hacer. Este acto de fe activa la obra divina en el momento presente, permitiendo que el Espíritu Santo transforme tu situación. Cuando eliges ser agradecido, incluso en medio de la incertidumbre, no solo cambias tu perspectiva, sino que también fortaleces tu espíritu. Este cambio interno es fundamental para prepararte para lo que Dios tiene reservado para ti. A veces, la respuesta que esperas está más cerca de lo que imaginas, pero requiere que tu corazón esté alineado con la voluntad de Dios a través de la gratitud. Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo y cada palabra de agradecimiento que pronuncias es una invitación para que Él se mueva poderosamente en tu vida. Así como Daniel y Josafat eligieron alabar antes de ver el milagro, tú también puedes dar ese paso de fe. Recuerda, no importa cuán grande sea el desafío que enfrentas, la gratitud no solo abre puertas, sino que también transforma tu corazón y te posiciona para recibir las bendiciones que Dios ya ha preparado. Ahora que comprendes cómo la gratitud abre puertas espirituales, es importante abordar otro elemento crucial en nuestro caminar con Dios: el perdón. La falta de perdón actúa como una barrera invisible pero poderosa, que bloquea el fluir de las bendiciones divinas en nuestra vida. Aunque a menudo se pasa por alto, el perdón no es solo una cuestión emocional o interpersonal, sino un principio profundamente espiritual que afecta directamente nuestra relación con Dios y nuestra capacidad de recibir sus respuestas. La Biblia nos enseña en Mateo 6, 14 a 15, que si perdonáis a otros sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis, tampoco vuestro Padre os perdonará. Estas palabras subrayan que el perdón no es opcional, es un requisito para experimentar la plenitud de la gracia de Dios. Al guardar rencor o alimentar resentimientos, permitimos que una raíz de amargura crezca en nuestro corazón, limitando nuestra capacidad de avanzar espiritualmente y recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. Tal vez te has sentido frustrado porque parece que tus oraciones no están siendo respondidas. Podría ser que la clave no esté en la intensidad de tus peticiones, sino en la falta de perdón hacia alguien que te ha herido. Perdonar no significa justificar el mal que te hicieron, ni minimizar el daño, sino liberarte del peso que te ata emocional y espiritualmente. Es un acto de obediencia que abre el camino para que Dios obre con libertad en tu vida. Piensa en la historia de José, el hijo de Jacob, cuyos propios hermanos lo traicionaron, lo vendieron como esclavo y lo abandonaron. En lugar de dejar que el resentimiento lo consumiera, José eligió el perdón. Cuando tuvo la oportunidad de vengarse, declaró en Génesis 50:20, «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien». Su decisión no solo sanó a su familia, sino que también lo posicionó para cumplir el propósito de Dios en su vida, convirtiéndose
en el gobernador de Egipto. El perdón de José no fue solo una liberación personal, fue el canal que Dios usó para traer restauración y provisión a toda una nación. Es posible que hayas cargado con amargura durante años, permitiendo que un dolor pasado influya en tu presente. Tal vez has intentado justificar tu resentimiento pensando que tienes razón en mantenerlo, pero ese peso está bloqueando el mover de Dios en tu vida. Liberar el perdón no es fácil, pero es uno de los actos más poderosos que puedes realizar como seguidor de Cristo. Cuando perdonas, no solo liberas a la persona que te lastimó, también te liberas a ti mismo para recibir sanidad, paz y restauración divina. El perdón no es solo un acto momentáneo, sino una decisión continua que refleja el corazón de Dios. Y aquí está el punto más profundo. Al elegir perdonar, permites que el Espíritu Santo se mueva en tu vida de manera restauradora, trayendo bendiciones que habían estado retenidas. El perdón no solo libera tu espíritu, sino que también atrae el favor de Dios, abriendo puertas a un nuevo nivel de comunión con Él. Otro aspecto esencial que complementa el perdón y nos acerca aún más al mover del Espíritu Santo es la fe genuina. Esta fe, cuando es aplicada correctamente, tiene el poder de transformar nuestras oraciones en herramientas capaces de mover montañas y desatar lo sobrenatural en nuestra vida. Sin embargo, muchas veces nos encontramos orando con dudas en el corazón, lo que puede impedir que experimentemos el verdadero impacto de nuestras palabras. Jesús mismo nos enseñó en Marcos 11:24, «Todo lo que pidáis en oración, creed que lo habéis recibido y os será concedido». Este es un principio revolucionario, pues Jesús no dijo que esperáramos a ver el resultado para creer, sino que creyéramos antes de recibir. Aquí radica uno de los mayores desafíos para muchos creyentes: orar con una fe que no dependa de las circunstancias visibles. Es común que, al enfrentar problemas, nuestras palabras de oración estén cargadas de incertidumbre. Tal vez pides a Dios un milagro, pero en lo profundo de tu ser te preguntas si realmente responderá. Esa pequeña sombra de duda es suficiente para debilitar la eficacia de tus oraciones. La fe genuina no es una simple emoción ni un optimismo vacío, es una certeza profunda en el carácter de Dios, en su bondad y en su fidelidad para cumplir lo que ha prometido. La Biblia define la fe en Hebreos 11:1 como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta certeza es lo que nos permite orar con la confianza de que Dios ya está actuando, incluso antes de que podamos verlo con nuestros ojos naturales. Cuando oras con esta convicción, creas un ambiente espiritual donde lo imposible comienza a hacerse posible. Es la fe lo que mueve el corazón de Dios y lo que permite que su voluntad se manifieste en el mundo físico. Un ejemplo claro de esto es el ciego Bartimeo, cuya historia se encuentra en Marcos 10. Bartimeo, al escuchar que Jesús pasaba por el camino, clamó con toda la fe que tenía: «Hijo de David, ten misericordia de mí». Aunque no podía ver, su clamor era una proclamación de fe, una declaración de que creía en el poder de Jesús para sanarlo. Y la respuesta de Jesús fue contundente: «Vete, tu fe te ha salvado». Bartimeo no fue sanado únicamente porque pidió ayuda, sino porque creyó con todo su corazón que el milagro era posible. Ahora piensa en tu propia vida. ¿Hay algo por lo que has estado orando pero aún no has visto resultados? Tal vez lo que está faltando no es más palabras, sino una fe más sólida, una confianza que declare que Dios ya está obrando en lo invisible. La fe genuina transforma la manera en que oras, llevándote de un estado de duda e incertidumbre a una postura de victoria y seguridad. Cuando oras como alguien que ya ha tomado posesión de la promesa, tu realidad comienza a alinearse con la voluntad de Dios.
Este tipo de fe no solo te permite ver milagros, sino que también cambia tu perspectiva sobre los desafíos. En lugar de ver montañas como obstáculos insuperables, las ves como oportunidades para que Dios muestre su poder. Y lo más importante, esta fe debe ser ejercitada todos los días. Cada oración es una oportunidad para fortalecer tu confianza en Dios, permitiéndote experimentar su poder de manera más tangible y profunda. Cuando oras con fe genuina, el Espíritu Santo comienza a moverse en tu vida de formas inesperadas. Las situaciones cambian, las puertas se abren y las personas que parecían imposibles de alcanzar se transforman. Este es el impacto de una fe que no se tambalea, una fe que declara la victoria incluso antes de verla manifestada. Además de la fe genuina, hay una dimensión aún más profunda en la oración: la intercesión guiada por el Espíritu Santo. Esta forma de oración no se centra solo en nuestras propias necesidades, sino en orar por los demás, por causas mayores, o incluso por situaciones que no tienen relación directa con nosotros. Este tipo de intercesión tiene un poder transformador único, porque no se trata solo de nuestras palabras, sino de la acción directa del Espíritu Santo, quien intercede junto con nosotros, llevando nuestras oraciones a un nivel completamente superior. Romanos 8:26 explica este principio de manera extraordinaria. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto significa que incluso cuando no tienes las palabras correctas, el Espíritu Santo toma tus intenciones y sentimientos más profundos, los alinea con la voluntad perfecta de Dios y los presenta ante su trono. Este tipo de oración no depende de nuestra elocuencia ni de nuestras fuerzas, sino de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Un ejemplo poderoso de intercesión lo vemos en Abraham, cuando oró por Sodoma y Gomorra, Génesis 18, 22-33. Dios había decidido destruir las ciudades debido a su gran maldad, pero Abraham, movido por compasión y guiado por Dios, intercedió por ellas. Pidió que fueran salvadas si se encontraban justos entre los habitantes. Aunque las ciudades no se salvaron debido a su extrema corrupción, esta historia muestra cómo Dios escucha a quienes se levantan en intercesión y cómo esas oraciones pueden tener un impacto profundo en su decisión. Tal vez conoces a alguien que está enfrentando una batalla difícil, o sabes de una situación en tu iglesia, tu comunidad o incluso en el mundo que necesita intervención divina. Cuando decides interceder, te conviertes en un instrumento del poder de Dios, permitiendo que su Espíritu se mueva de maneras que trascienden lo natural. Tus oraciones pueden cambiar destinos, liberar a los cautivos espirituales y traer consuelo y esperanza a los que están en desesperación. La intercesión guiada por el Espíritu Santo no solo transforma la vida de aquellos por quienes oras, sino también la tuya. Cuando te unes al Espíritu en oración, experimentas una conexión más profunda con Dios, porque estás alineando tu corazón con el suyo. Este acto de intercesión activa el mover de Dios en áreas que nunca imaginaste, trayendo respuestas y milagros tanto para los demás como para ti. Otro ejemplo poderoso es el de Moisés, quien intercedió por el pueblo de Israel después de que pecaron adorando al becerro de oro, Éxodo 32. En lugar de abandonarlos a su destino, Moisés clamó a Dios, pidiéndole misericordia y abogando por ellos. Su intercesión cambió el curso de la historia, salvando a Israel de la destrucción inmediata y mostrándonos el impacto de orar con fervor por los demás. Ahora es el momento de reflexionar. ¿Hay alguien en tu vida por quien puedas interceder? Tal vez un ser querido, un amigo o incluso una persona que no conoces personalmente,
pero cuya situación te conmueve. Al levantarte en intercesión, estás permitiendo que Dios actúe de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Recuerda, el Espíritu Santo está contigo, guiándote y fortaleciendo tus oraciones para que sean efectivas y poderosas. Cuando comprendes la importancia de la intercesión, te das cuenta de que tus oraciones no tienen límites. No importa cuán grande o imposible parezca la causa por la que estás orando, cuando permites que el Espíritu Santo interceda contigo, estás tocando directamente el corazón de Dios y desatando su poder en el mundo. Además de la intercesión, hay otro principio crucial que muchas veces se pasa por alto: la fe en acción. Oramos con fervor, creemos en el milagro, pero olvidamos que la fe verdadera no es pasiva, exige movimiento. Santiago 2:17 nos recuerda que la fe sin obras está muerta. Esto significa que, aunque confiemos en que Dios puede hacer algo extraordinario, debemos estar dispuestos a actuar conforme a esa fe. Sin acción, nuestras oraciones pueden quedarse estancadas, sin alcanzar el propósito pleno para el cual fueron hechas. Un ejemplo poderoso de intercesión lo vemos en Abraham, cuando oró por Sodoma y Gomorra, Génesis 18, 22, 33. Dios había decidido destruir las ciudades debido a su gran maldad, pero Abraham, movido por compasión y guiado por Dios, intercedió por ellas, pidió que fueran salvadas si se encontraban justos entre los habitantes. Aunque las ciudades no se salvaron debido a su extrema corrupción, esta historia muestra cómo Dios escucha a quienes se levantan en intercesión y cómo esas oraciones pueden tener un impacto profundo en su decisión. Tal vez conoces a alguien que está enfrentando una batalla difícil, o sabes de una situación en tu iglesia, tu comunidad o incluso en el mundo que necesita intervención divina. Cuando decides interceder, te conviertes en un instrumento del poder de Dios, permitiendo que su espíritu se mueva de maneras que trascienden lo natural. Tus oraciones pueden cambiar destinos, liberar a los cautivos espirituales y traer consuelo y esperanza a los que están en desesperación. La intercesión guiada por el Espíritu Santo no solo transforma la vida de aquellos por quienes oras, sino también la tuya. Cuando te unes al Espíritu en oración, experimentas una conexión más profunda con Dios, porque estás alineando tu corazón con el suyo. Este acto de intercesión activa el mover de Dios en áreas que nunca imaginaste, trayendo respuestas y milagros tanto para los demás como para ti. Otro ejemplo poderoso es el de Moisés, quien intercedió por el pueblo de Israel después de que pecaron adorando al becerro de oro. Éxodo 32. En lugar de abandonarlos a su destino, Moisés clamó a Dios pidiéndole misericordia y abogando por ellos. Su intercesión cambió el curso de la historia, salvando a Israel de la destrucción inmediata y mostrándonos el impacto de orar con fervor por los demás. Ahora es el momento de reflexionar. ¿Hay alguien en tu vida por quien puedas interceder? Tal vez un ser querido, un amigo o incluso una persona que no conoces personalmente, pero cuya situación te conmueve. Al levantarte en intercesión, estás permitiendo que Dios actúe de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Recuerda, el Espíritu Santo está contigo, guiándote y fortaleciendo tus oraciones para que sean efectivas y poderosas. Cuando comprendes la importancia de la intercesión, te das cuenta de que tus oraciones no tienen límites. No importa cuán grande o imposible parezca la causa por la que estás orando, cuando permites que el Espíritu Santo interceda contigo, estás tocando directamente el corazón de Dios y desatando su poder en el mundo. Además de la intercesión, hay otro principio crucial que muchas veces se pasa por alto: la fe en acción. Oramos con fervor, creemos en el milagro, pero olvidamos que la fe verdadera no es pasiva, exige movimiento.
Santiago 2:17 nos recuerda que la fe sin obras está muerta. Esto significa que, aunque confiemos en que Dios puede hacer algo extraordinario, debemos estar dispuestos a actuar conforme a esa fe. Sin acción, nuestras oraciones pueden quedarse estancadas, sin alcanzar el propósito pleno para el cual fueron hechas. La fe activa es lo que lleva a una persona a dar un paso adelante, incluso cuando no puede ver claramente lo que hay delante de ella. Piensa por un momento, ¿cuántas veces has orado por un cambio, pero has dudado en dar el primer paso? Es precisamente esa combinación de oración y acción lo que mueve el corazón de Dios y desata milagros que antes parecían imposibles. Un ejemplo poderoso de fe en acción se encuentra en la historia de la viuda de Sarepta, relatada en 1 Reyes 17:8-16. Durante un tiempo de gran hambre, Dios envió al profeta Elías a encontrarse con esta mujer, quien estaba a punto de preparar su última comida con lo poco que le quedaba. Elías le pidió que actuara con fe, preparando primero pan para él, prometiéndole que el aceite y la harina no se acabarían. La viuda, aunque enfrentaba una situación desesperada, obedeció. Como resultado de ese paso de fe, el milagro ocurrió. La provisión de Dios fue constante durante todo el tiempo de escasez. Este relato nos enseña que incluso nuestras acciones más pequeñas, cuando están motivadas por la fe, pueden desatar lo sobrenatural. Tal vez en tu vida has estado esperando un milagro, pero Dios te está llamando a dar un paso de obediencia primero. Puede ser algo que parezca insignificante, pero que requiere confianza total en Él. Así como la viuda dio lo poco que tenía, Dios multiplica lo que ponemos en sus manos. La fe activa no se trata solo de creer que Dios puede obrar, sino de posicionarte como si el milagro ya estuviera en camino. Imagina una puerta cerrada frente a ti. Puede parecer imposible de abrir, pero cuando actúas en fe, esa puerta comienza a ceder. Este principio nos invita a tomar acción en sintonía con nuestras oraciones, porque Dios no solo responde a nuestras palabras, sino también a nuestras decisiones valientes. Piensa en las áreas de tu vida donde Dios podría estar pidiéndote que actúes. Tal vez se trate de iniciar un proyecto, reconciliarte con alguien, cambiar una actitud interna o dar un paso en fe hacia un sueño que parece inalcanzable. Lo importante es entender que tu acción, aunque parezca pequeña, es una declaración de confianza total en Dios. Así como la viuda ofreció un poco de harina y aceite y vio multiplicarse su provisión, tú también puedes experimentar cómo Dios transforma lo que le entregas en algo abundante. La fe en acción no solo libera milagros, sino que también transforma tu perspectiva. Cuando decides moverte en obediencia, fortaleces tu confianza en el Señor y creas un ambiente espiritual donde lo sobrenatural se hace visible. Dios ya está listo para actuar, pero a menudo espera que tú des el primer paso. ¿Qué estás esperando? Hoy puede ser el día en que tomes esa decisión y veas cómo el Espíritu Santo acelera su obra en tu vida. Un elemento fundamental que sostiene nuestra fe activa y nos permite perseverar en oración es la persistencia. Muchas personas comienzan a orar llenas de entusiasmo y expectativas, pero cuando no ven resultados inmediatos, se desaniman y se rinden. Este es uno de los mayores obstáculos para experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. La persistencia, sin embargo, es la llave que mantiene abiertas las puertas del cielo, incluso cuando la respuesta parece lejana. Vivimos en una sociedad de inmediatez, donde esperamos que todo suceda al instante. Sin embargo, la realidad espiritual es diferente. Dios nos invita a caminar en un proceso, y la persistencia en la oración es una parte esencial de ese viaje. La Biblia está llena de ejemplos que muestran cómo la perseverancia en la oración puede dar como resultado milagros extraordinarios, y cada uno de ellos nos enseña que orar continuamente no es una muestra de debilidad,
sino de fe constante y confianza firme en el carácter de Dios. Uno de estos ejemplos se encuentra en la parábola de la viuda persistente relatada por Jesús en Lucas 18. En esta historia, una viuda acudía repetidamente a un juez injusto para pedir justicia. Aunque el juez no tenía temor de Dios ni respeto por las personas, finalmente accedió a su petición debido a su insistencia. Jesús concluye la parábola enseñando que, si incluso un juez injusto responde a la persistencia, cuánto más nuestro Padre Celestial, que es justo y amoroso, escuchará a quienes claman a Él día y noche. Este relato subraya que la persistencia en la oración no es una repetición sin sentido, sino una demostración de fe que honra a Dios. Otro ejemplo poderoso es el de Elías, quien oró fervientemente por lluvia después de 3 años de sequía. 1 Reyes 18, 41 a 45. Elías envió a su siervo a mirar al cielo 7 veces, y durante 6 de ellas no hubo señal alguna de lluvia. Solo en la 7ª ocasión apareció una pequeña nube que eventualmente trajo una gran tormenta. Si Elías hubiera renunciado en la 6ª vez, nunca habría visto el cumplimiento de la promesa de Dios. Su persistencia nos enseña que muchas veces estamos solo a una oración de distancia de nuestro milagro. Tal vez tú te encuentres en una situación similar. Has orado, has creído y has actuado con fe, pero la respuesta parece no llegar. Es en estos momentos cuando la persistencia se vuelve crucial. Dios escucha cada oración y aunque no veas resultados inmediatos, Él está trabajando en el trasfondo. La persistencia no solo demuestra tu fe, sino que también moldea tu carácter, preparándote para recibir lo que Dios tiene reservado para ti. Imagina por un momento si Elías hubiera desistido antes de tiempo. Nunca habría visto la lluvia ni habría experimentado la manifestación del poder de Dios. De la misma manera, tu milagro puede estar más cerca de lo que imaginas y tu persistencia es lo que te llevará a verlo cumplido. No permitas que la demora debilite tu confianza. Al contrario, mantente firme, sabiendo que cada oración que haces está preparando el terreno para el obrar divino. La persistencia no solo abre puertas en el mundo espiritual, sino que también fortalece tu relación con Dios. Mientras esperas, Él está moldeando tu fe, construyendo tu confianza y refinando tu carácter. Switch to Verizon Business and get more from your internet without paying more for your internet. Get LTE Business Internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data, and with it, unlimited possibilities. Start saving today with Verizon Business, ranked #1 in small business internet customer satisfaction by J.D. Power. Starting price for 25 megabits per second LTE internet plan with smartphone plan savings, plus taxes, fees, and economic adjustment charge. Terms apply. For J.D. Power 2024 award information, visit jdpower.com/awards. I know every operating At my system like last the job, back of in my my current hand. role, I have I 25 years of experience and have worked with several people from your company. I've been recognized for my passion. My team is everything. LinkedIn delivers candidates who rise above the rest. With an up-to-date view into shared connections, skills, and interests you won't find anywhere else. See why 86% of small businesses who post a job on LinkedIn get a qualified candidate within a day. Post a job for free at linkedin.com/achieve. LinkedIn, your next great hire is here. Spring is here, and you can now get almost anything you need for your sunny days delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a well-groomed lawn delivered, but you can get a chicken parmesan delivered. A cabana? That's a no. But a banana? That's a yes. A nice tan? Sorry, nope. But a box fan? Happily, yes. A day of sunshine? No. A box of fine wines? Yes. Uber Eats can definitely get you that. Get almost anything delivered with Uber Eats. Order now. Alcohol in select markets. Product availability may vary by region. See app for details. Lo que puede parecer un retraso es, en realidad, un tiempo de preparación para algo mucho más grande de lo que esperas. Recuerda, el tiempo de Dios es perfecto y su respuesta siempre llega en el momento adecuado. El tiempo de espera puede ser uno de los aspectos más desafiantes en nuestra vida espiritual, pero también es uno de los más transformadores.
A menudo interpretamos la demora como un silencio divino o incluso como una falta de respuesta por parte de Dios. Sin embargo, lo que no podemos ver es que mientras esperamos, Dios está obrando detrás de escena, no solo en nuestras circunstancias, sino también en nuestro interior. Él está moldeando nuestro carácter, fortaleciéndonos y preparándonos para recibir lo que tiene planeado para nosotros. En muchos casos, lo que Dios está preparando para ti es mucho más grande de lo que estás pidiendo. A veces oramos por soluciones inmediatas o temporales, pero Dios tiene en mente algo duradero y transformador. La Biblia está llena de historias de personas que tuvieron que pasar por largos periodos de espera antes de ver cumplidas las promesas de Dios. Abraham esperó 25 años para tener el hijo que Dios le había prometido. José fue vendido como esclavo y pasó años en prisión antes de convertirse en gobernador de Egipto. Incluso David, después de ser ungido como rey, tuvo que esperar muchos años antes de ocupar el trono. En cada uno de estos casos, el tiempo de espera no fue tiempo perdido. Fue un periodo de preparación para algo mucho mayor. Piensa también en la historia de Ana, la madre de Samuel. Durante años, Ana deseó tener un hijo, pero enfrentó la frustración de la infertilidad. No obstante, en lugar de rendirse, oró con fervor, derramando su corazón delante de Dios. Finalmente, llegó el momento en que Dios respondió a su clamor y le dio a Samuel, quien se convertiría en uno de los profetas más grandes de Israel. Lo que parecía una demora era, en realidad, un tiempo de preparación para que Ana pudiera recibir una bendición extraordinaria. Quizás tú también estás en esa etapa de espera. Has orado, creído y actuado con fe, pero la respuesta parece no llegar. Puede ser tentador pensar que Dios se ha olvidado de ti, pero la verdad es que Él está trabajando en cada detalle de tu situación. Mientras esperas, Dios no solo está preparando la bendición, sino que también te está preparando a ti para recibirla plenamente. Su objetivo no es solo darte lo que pides, sino transformarte en el proceso, haciéndote más fuerte, más sabio y más cercano a Él. El tiempo de espera no es un periodo de inactividad. Es un tiempo en el que puedes crecer espiritualmente, profundizar tu fe y construir una relación más sólida con Dios. Lo que haces durante esta espera es crucial. Alabar, agradecer y mantenerte firme en la oración son actos que no solo fortalecen tu espíritu, sino que también aceleran el mover de Dios en tu vida. Es en estos momentos cuando aprendes a confiar verdaderamente en Él, no porque veas resultados inmediatos, sino porque sabes que su plan siempre es perfecto. Imagina por un momento cómo sería recibir la bendición de Dios sin haber pasado por el proceso de preparación. Puede que no estés listo para manejarla o que no aprecies plenamente el regalo que Él te da. El tiempo de espera es un regalo en sí mismo, un periodo en el que Dios moldea tu corazón y te equipa para lo que está por venir. Cada segundo que pasas esperando es una inversión en el cumplimiento de algo mucho mayor. Así que, si te encuentras en un periodo de espera, no pierdas la esperanza. Recuerda que Dios nunca llega tarde y que su tiempo es siempre perfecto. Lo que Él tiene reservado para ti superará tus expectativas más altas, pero requiere que confíes en su proceso y te mantengas firme en la fe. Mientras esperas, Él está obrando en ti y a través de ti, preparando el escenario para una bendición que cambiará tu vida. La espera, aunque desafiante, puede convertirse en una plataforma para experimentar la gracia y el poder de Dios de maneras sorprendentes. Sin embargo, hay algo que puede acelerar este proceso y traer paz al corazón mientras esperas: la alabanza y la gratitud. Muchas veces, cuando enfrentamos incertidumbre o desafíos, nuestro enfoque se centra en lo que nos falta o en lo que deseamos,
Pero elegir alabar y agradecer a Dios, incluso antes de ver la respuesta, es una de las llaves más poderosas en el ámbito espiritual. La gratitud y la alabanza no son simples respuestas al milagro una vez que ocurre. Son actos de fe que declaran confianza total en el carácter de Dios, incluso antes de que veamos el resultado. Al alabar a Dios en medio de la adversidad, estás proclamando que Él sigue siendo soberano y fiel, independientemente de las circunstancias. Este cambio de enfoque transforma no solo tu perspectiva, sino también el ambiente espiritual que te rodea, permitiendo que el Espíritu Santo se mueva con libertad. Un ejemplo claro de esto se encuentra en la vida de Daniel. A pesar de estar bajo la amenaza de ser lanzado al foso de los leones, Daniel no dejó de orar ni de dar gracias a Dios 3 veces al día, como era su costumbre. Daniel 6:10. Su gratitud no dependía de las circunstancias, era una declaración de fe en la soberanía de Dios. ¿El resultado? Dios cerró la boca de los leones, convirtiendo una situación destinada a destruirlo en un poderoso testimonio de su gloria. Otro ejemplo impresionante es el del pueblo de Judá en 2 Crónicas 20. Rodeados por enemigos, el rey Josafat instruyó al pueblo a alabar a Dios antes de la batalla cantando: «Dad gracias al Señor porque su amor es eterno». En ese momento, Dios confundió a los ejércitos enemigos, haciendo que se destruyeran entre sí. Judá no tuvo que luchar. La victoria fue totalmente divina. Este relato nos recuerda que la alabanza y la gratitud no solo preparan el terreno para el milagro, sino que son herramientas espirituales que desatan el poder de Dios en nuestras vidas. Cuando decides alabar y agradecer a Dios en medio de tus luchas, algo cambia en tu interior. La alabanza redirige tu enfoque del problema a la promesa, recordándote que Dios es más grande que cualquier circunstancia. Incluso cuando no ves resultados inmediatos, estás declarando que confías plenamente en Él. Y esa confianza mueve montañas en el ámbito espiritual. No importa cuán grande sea el desafío que enfrentas, la gratitud y la alabanza siempre abren puertas y preparan el camino para que Dios obre. Sin embargo, hay un elemento que puede bloquear este mover de Dios si no lo tratamos: la falta de perdón. La falta de perdón es como una barrera que impide que las bendiciones de Dios lleguen a nuestra vida. Jesús mismo nos enseñó en Mateo 6:14-15 que debemos perdonar a los demás para recibir el perdón de nuestro Padre Celestial. Al guardar rencor o aferrarnos a heridas del pasado, permitimos que una raíz de amargura crezca en nuestro corazón, cerrando las puertas a la gracia y al mover del Espíritu Santo. El perdón no es fácil, pero es esencial. Piensa en José, el hijo de Jacob, quien eligió perdonar a sus hermanos a pesar de la traición que sufrió. En lugar de devolverles mal por mal, declaró: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien». Génesis 50:20. Este acto de perdón no solo liberó a José de la carga emocional, sino que lo posicionó para cumplir el propósito de Dios en su vida. De la misma manera, al elegir perdonar, abres el camino para que Dios trabaje en tu corazón y libere bendiciones que habían estado retenidas. El perdón no significa justificar el mal que te hicieron, sino liberarte del peso que te ata emocional y espiritualmente. Cuando decides perdonar, no solo estás obedeciendo a Dios, sino que también estás permitiendo que el Espíritu Santo restaure tu vida de maneras profundas. Es un acto que trae sanidad, paz y una nueva dimensión de intimidad con Dios. Ahora, habiendo hablado de la importancia de la fe, la persistencia, la gratitud y el perdón, es momento de comprender que todas estas claves se unen para fortalecer nuestra conexión con el Espíritu Santo. Cuando eliges caminar en estos principios, permites que Dios transforme no solo tus circunstancias, sino también tu corazón.
Cada uno de estos pasos, perdonar, agradecer, actuar con fe y perseverar en la oración, son puertas que abren el cielo y desatan el poder de Dios en tu vida. Hoy, al finalizar este mensaje, quiero invitarte a reflexionar sobre estas verdades y a ponerlas en práctica en tu vida diaria. Dios está esperando que des ese paso de fe, que liberes el perdón, que agradezcas por lo que Él ya está haciendo y por lo que hará, y que persevere en tus oraciones con confianza. Al hacerlo, experimentarás su poder de una manera que jamás imaginaste.